Es una zona donde no solamente va a recoger todas esas grandes masas de aves que van a migrar después de la reproducción, aparte de acoger las tres grandes rutas, las aves que van a migrar y hacen esos desarrollos tan enormes. Badina Escudera es un sitio vital, fundamental para repostaje, descanso y avituallamiento de todas estas aves que están migrando desde el norte de Europa hasta zonas transsaharianas. Importante no, es vital. Nos reunimos un grupo de personas interesadas en el tema y empezamos a trabajar en lo que nosotros llamamos una estación de esfuerzo constante, es decir, es ir sistemáticamente cada X tiempo, aproximadamente cada 10 días, se colocan un sistema de captura de pajaritos pequeños, que son las redes verticales o redes de niebla, y entonces pues se mantiene durante 10 días, X tiempo, son 2 horas antes de la puesta del sol, y así durante todo el ciclo estacional de todo un año cronológico. El objetivo es, ni más ni menos, estudiar todas las variaciones de las comunidades de aves que hay en ese carrizal a través del año y a través de muchos años de estudio. Tenemos especies súper emblemáticas de pájaros, como por ejemplo el carricerín cejudo, declarado, vamos, de interés biológico a nivel europeo. Tenemos las grandes variaciones y subespecies de los famosos pechazules y tenemos auténticas maravillas, las buscarlas, todos los carriceros, carricerines, auténticas maravillas que si no son detectadas y capturadas, pues bueno, pues no se puede llegar a apreciar la riqueza de la biodiversidad que hay en estos humedales. Sería maravilloso intentar hacer algún tipo de gestión para la recuperación de la vegetación periférica de lo que es el carrizo. En primer lugar, dejar zonas baldías de no cultivo, porque Badina Escudera está absolutamente ahogada, está cada año 1 metro menos de carrizo, y simplemente con dejar una zona baldía de unos 100 metros alrededor de las orillas de lo que es el carrizo y no hacer cultivo, se recuperaría prácticamente toda la vegetación periférica de tamaris y de un montón de plantas que son fundamentales, cosa que hoy en día pues, aún no lo hemos conseguido. Mi vida, ha sido mi vida. Es decir, yo voy a Badina, pongo las redes y estoy viendo mi vida a través de cantidad de anécdotas que pueden llegar a contar, ¿no? Es la vida.